Gloria, poderoso Señor. Santo Jesús, que Dios bendiga a la iglesia. Que Dios los bendiga más. ¿Cuántos están en victoria con Cristo? Poderoso, poderoso Jesús, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Santo, 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 aleluya. Oh, dame una alabanza, Señor, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Santo, santo, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Aleluya, aleluya. Santo, no llegamos a un domingo más poderoso Jesús. Oh, no llegamos a un culto más, aleluya. Oh, llegamos para que el Señor llene nuestra vida de su presencia. Oh, para que nos inunde. Oh, con la presencia de lo alto. Que nos dé aceite para nuestra vasija. Oh, que fortalezca nuestro espíritu. Que nos dé nueva fuerza, poderoso Dios. Oh, gloria, gloria, gloria. Santo, quizás usted llegó cansado, pero hay una solución poderosa y que vive. Y es que usted obligue su alma. Oh, usted obligue su ser a alabar a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Aleluya. Bendito, bendito tu nombre, Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Oh, yo estoy agradecido, poderoso Dios, aleluya. Estoy agradecido con Dios poderoso, poderoso, poderoso. Mi alma te alaba, Jesús. Dios es bueno, poderoso Jesús. A su nombre damos gloria, poderoso Jesús. Yo le invito a que usted me acompañe en el Evangelio según Mateo, capítulo 24. Mateo capítulo 24, vamos a estar considerando unos pocos versos. Vamos a iniciar desde el versículo 1. Poderoso el Señor. Mateo capítulo 24, el primer libro del Nuevo Testamento. Evangelio según Mateo, capítulo 24, ya es de los últimos capítulos. Así que búsquelo con calma, poderoso el Señor. Queremos compartir esta palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones, esperando que sea de edificación para nuestra vida. Mateo capítulo 24, iniciamos desde el versículo 1. Cuando usted lo encuentre, me responde con fuerte amén. 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 Dice la palabra, la gloria del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo: ven todo esto, en verdad les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús le respondió: tengan cuidado de que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo comienzo de dolores. La Reina Valera dice principio de dolores. Entonces los entregarán a las tribulaciones y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe. Entonces se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el final o hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá
el fin. Vamos a orar en esta hora. Padre bueno, Padre Santo, gracias por esta palabra que me has permitido, Señor, compartir, leer. Yo te pido que seas tú glorificándote, que puedas, Señor, hablar a nuestras vidas, que la iglesia está atenta a la voz tuya, Señor, a través de la palabra, que el Espíritu Santo sea edificando, sanando, obrando, libertando y salvando para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar asiento. En esta hora quisiera predicar un mensaje que nunca lo he predicado, pero quizá he tocado este capítulo, pero solamente quiero ponerme en 14 versículos. Y quisiera iniciar con una introducción. Y quisiera entrar con una introducción, pero desde nuestro contexto. Nosotros estamos viviendo en tiempos que son inciertos. Yo creo que a simple vista, con solo leer este pasaje, quizás usted pueda identificarse con esta lectura. Y la realidad es que nos ha tocado vivir tiempos inciertos. Muchos se preguntan si estamos al borde del fin, por todo lo que ocurre. Y esta pregunta no solo nace entre cristianos, es una pregunta que el mundo se hace. Y muchas veces cuando el mundo ve estos acontecimientos, busca respuesta en la iglesia. Y a veces la iglesia no tiene la respuesta. Hay veces que la iglesia actúa como el mundo, asustada, vive en estos tiempos inciertos, a veces hace que de algún modo la visión de la iglesia se nuble. Pero quiero que usted sepa que Jesús, en este sermón del famoso lugar Monte de los Olivos, no nos dejó señales para asustarnos. Es decir, cuando Jesús trajo esta palabra, que de hecho usted puede darse la tarea de leerla de manera amplia. Usted puede ir, por ejemplo, a Mateo 24, 25, puede ir a Marcos 13, puede ir a Lucas capítulo 21, versículo 5 en adelante, y también puede buscar otras partes de Lucas, como el capítulo 13, el capítulo 17, versículo 20 en adelante, donde hay bastante material de los últimos tiempos. Y usted se va a dar cuenta que siempre que Jesús hace referencia a los tiempos finales, nunca lo hace con la actitud de alarmar o de asustar. Esta señal no tenía la intención de que los discípulos se turbaran. Al contrario, el énfasis es para afirmar nuestra fe. Sus palabras nos recuerdan específicamente 3 verdades que quiero compartir con ustedes. Y la primera, que está básicamente en los primeros 3 versículos, es que Dios está en control del curso de la historia. Cuando usted lee estos primeros versículos, usted puede quizás notar unos discípulos que tenían expectativas. Y yo le voy a dar un poco de lo que hay contexto inmediato para que usted me entienda. En el capítulo 23, en los últimos versículos, Jesús, como un profeta, anuncia que se acercaba una destrucción, específicamente para Jerusalén. Si usted, digamos, ha leído quizás a los profetas, específicamente Jeremías fue el profeta que anunció la destrucción del primer templo. Y usted posiblemente ha escuchado que Jeremías le decía como el profeta lloró. Jeremías se lamentaba porque el templo era un lugar sagrado, era el lugar donde Dios había hecho habitación. Aunque sabemos que nada, no hay un lugar específico que pueda retener a Dios, pero la gloria de Dios, como se muestra en el segundo libro, en el primer libro de Crónicas, la gloria de Dios había hecho lugar, habitación en el tabernáculo, en el templo, en el tabernáculo. Y es curioso, tanto en el Éxodo, en el libro de Crónicas, es curioso ver que el Dios infinito, grande, inmutable, sí tenía el anhelo de hacer un espacio, de crear un espacio sagrado para que el hombre pudiese tener relación directa con él. Y en el templo allí de algún modo estaba Dios, su presencia, Dios derramaba de su gloria. ¿Qué ocurre? Cuando usted va al caso de Jeremías lloraba porque los profetas de aquel tiempo anunciaban un mensaje de paz, un mensaje suavizado, que era de prosperidad. Y Jeremías, que tenía el verdadero mensaje, sabía que pronto el templo iba a ser destruido. Y no solamente el templo, la ciudad de Jerusalén. Y eso causó que Jeremías llorara de gran manera. Y cuando usted viene a ver el mensaje de Jesús en Mateo 23, es similar. Jesús llora por Jerusalén, porque estaba anunciando un juicio. Y ese juicio, lamentablemente, era un juicio que iba a traer destrucción a la ciudad del templo. Luego de Jesús, digamos, dictar esas palabras, que eso está en los últimos versículos de Mateo 23,
los discípulos como que no entendían, se hicieron quizás los locos. Y cuando comienzan a ver el templo, que estaba bien adornado, bien lindo, y eso se debe a que en el contexto histórico, el que estaba a cargo, digamos, del territorio de Jerusalén, Judea, de ese territorio donde habitó Jesús, se predicó el Evangelio, era Herodes, hubieron varios Herodes. Y esta gente lograron hacer un tipo de alianza con Roma, al punto que Roma le dio ayuda para que trabajase en el templo. Y el templo, en el contexto de Jesús, estaba más adornado que en los tiempos antiguos. No era el mismo templo que se había levantado quizás con Zorobabel, Nehemías, Esdras, era diferente. Era un templo era un templo agrandado, grande, lujoso. Y cuando los discípulos se regocijaban viendo el templo, Jesús les vuelve a rectificar que ese templo era serio. No solo la ciudad, sino que ahora le enfatiza en el templo. Y de momento entramos a estas preguntas, entramos a este énfasis de las cosas finales, donde los discípulos le preguntan: ¿cuándo, Jesús, va a suceder esto? ¿Y cuándo va a ser o se va a dar la señal de tu venida? Y esa pregunta es bastante importante. Cuando Jesús la contesta, no lo hace con una intención de alarmar, de darle quizá influir temor en él. Jesús contesta la pregunta con la intención de que los discípulos sepan que Dios está en control de esto, que lo que va a suceder es porque así Dios lo ha determinado, porque hay un plan en todo esto. Israel se iba a endurecer, iba a caer en juicio, pero a causa del endurecimiento de Israel, la salvación iba a llegar a los gentiles. Usted puede ver eso en Romanos capítulo 9, 10 y 11. Así que había un plan. Por lo tanto, si Dios está en control del curso de la historia, miren esto que interesante, aun cuando las estructuras más sólidas como el templo caen, nada sucederá fuera del conocimiento y propósito de Dios. Si Dios gobierna la historia del mundo, también gobierna nuestra historia personal. Es decir, Dios gobierna nuestra vida. Si Dios se ha encargado de que cada detalle de la historia esté perfectamente orquestado, ¿cuánto más lo de nuestra vida? Dios te controla. Si aún está aquí, tiene dificultades, no sabe qué va a pasar con su vida de aquí a 3 años, el futuro suele ser incierto, pero yo quiero que usted sepa que Dios está en control de la historia. Por ende, está en control de tu vida. ¿Qué implica esto? Que podemos confiar en Él, incluso si todo tiembla. Incluso si parece que el templo está siendo sacudido. Y el templo es tu vida. El templo en este contexto es nuestra vida. Si usted está sintiendo un sacudimiento, recuerde que el Señor está en control de la historia, de su vida. Y de hecho, una de las iglesias más fieles del Apocalipsis, que es la iglesia en Filadelfia, era una iglesia que constantemente sufría, parece, de temblor. Parece que el punto geográfico donde estaba ubicado la iglesia en Filadelfia era una iglesia que era fácil de sentir lo que eran los temblores. Y cuando usted va al caso o va al contexto de esta iglesia, es curioso que el Señor, la promesa principal que le da es que va a ser una iglesia que le va a dar columna, es una iglesia que va a ser baluarte, va a estar firme, su columna va a ser inconmovible. ¿Qué implica esto? Que no va a haber ningún terremoto que mueva esta iglesia. Ningún terremoto va a ser capaz de mover la iglesia en Filadelfia, porque tiene una promesa. Y usted, si va a la historia, por ejemplo, y hace un poquito de arqueología, hoy día esa iglesia no existe. No existe porque por los años, los terremotos, posiblemente la guerra, se desapareció. Pero la iglesia de Cristo, que es representada por Filadelfia, sí está presente. Y ha subsistido por más de 2000 años. Ha pasado terremotos, ha pasado inquisiciones, ha pasado guerra, ha pasado enfermedades, pestes, todo está presente. De algún modo la iglesia es como un templo así inquebrantable. La iglesia es la representante de Jesús en la tierra, es el cuerpo de Cristo. Así que las pruebas a lo largo de la historia no han paralizado la iglesia. Y miren que han ocurrido cosas difíciles. Yo creo que lo que hemos pasado hoy día, lo que estamos pasando, no se asemeja posiblemente a lo que la iglesia ha enfrentado en años anteriores. Pero aún así, la iglesia ha permanecido. ¿Por qué? Porque Dios está en control de la historia. 2000 años, una iglesia perseguida, una iglesia silenciada, una iglesia sin tener la capacidad quizás de evangelizar. De hecho, en los años, quizás, vamos a decir 600 años antes de la Reforma, el mensaje del Evangelio
predicar en latín. Porque los sacerdotes, en ese caso la Iglesia Apostólica Católica Romana, estaba a cargo de la predicación y no permitía que los laicos predicaran. Y de hecho las misas, los mensajes eran en latín. Y la gente no hablaba latín. El latín era una lengua muerta. Así que por casi 1000 años ni el evangelio se predicaba. Pero aún así, no tiene un remanente. Y vaya historia. Fueron gente que se dedicaron a traducir. Año 1200, por ejemplo, Juan Pedro Gualdo, ese grupo de gente, siempre que todo el control de la historia. Y eso es significativo para nosotros porque podemos tener fe de que está en control de nuestra vida. Así que estos primeros 3 versículos, donde los discípulos tienen interrogativas, donde los discípulos quieren inquirir, quizá el conocimiento de su saber, no nos dice nada negativo. Al contrario, nos muestran que Dios tiene un plan. En el versículo 4 y 8, y voy a entrar a la segunda verdad fundamental, o segundo punto, el panorama actual no es el desenlace final. Si usted lee o simplemente repasa los versículos que leímos, del 4 al 8, usted se va a percatar que Jesús dice que esto no es el fin. Por lo tanto, en este segundo punto, yo quiero que usted entienda que el panorama actual no es el desenlace final. Lo que estamos viendo actualmente, quizás en el mundo, en nuestro contexto global, no determina cuán cerca está Cristo. Sabemos, damos por sentado que Él está cerca porque así lo dice la Biblia, porque tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Pero aún viendo todo lo que está sucediendo en el mundo, no podemos determinar que estamos literalmente viendo el fin. ¿No? La iglesia ha pasado casi 2000 años, bueno, casi 2000 años. Y en cada periodo la iglesia ha pensado que está viviendo el fin. Posiblemente Pablo, cuando dice, luego nosotros que estemos vivos, seremos arrebatados, se incluye entre los vivos. Pensaba que el fin es evidente, que él sería arrebatado estando vivo. O sea, Pablo pensó que Cristo posiblemente iba a llegar en unos 30, 20 años. Esa es su mentalidad. Y creo que esa es la idea de nosotros. Bueno, Villa Ávila murió pensando que no venía la muerte, que Dios lo iba a arrebatar antes. Pero lo curioso es que aunque murió físicamente, no va a experimentar la muerte eterna. Va a experimentar la vida eterna en Cristo, la experimentó y la experimentará a totalidad. Porque aquel que muere en Cristo vence la muerte. Así que el panorama actual a usted no lo puede culpar. Y yo quiero que usted entienda que las cosas que están sucediendo ahora simplemente pueden prefigurar, señalar de algún modo lo que viene, pero no determina exactamente el fin. Por eso Jesús repetidamente dice, esto va a ocurrir, pero no es el fin. Eso es solamente el principio de dolores. Así que podemos ver que la guerra, las pestes, los desastres son solo principios de dolores. Como los dolores de parto anuncian el inicio, pero no el final. Estas señales apuntan a la necesidad de permanecer vigilantes, no paralizados. Por tanto, debemos ser constantes en la fe y activos en la esperanza. Cuando usted lee este sermón de Jesús, usted se va a dar cuenta que lo que Jesús quería despertar, digamos, en su discípulo, era la vigilancia, era la constancia, una fe verdadera, persevere hasta el fin, no se turbe, no pierda la fe, no se dejen engañar, era perseverancia, era resistencia. De ninguna manera le estaba diciendo, mira, estas señales se las voy a decir para que ustedes sepan cuándo yo vengo. No iba a ser así. ¿Por qué? Número 1, los judíos no esperaban 2 venidas, esperaban 1. Número 2, Jesús ni siquiera había hecho la cruz. Ellos estaban esperando que se diera una señal, que Jesús se revelase como el Mesías que iba a derrotar el imperio romano. Esa era la señal. Ellos no tenían en mente un arrebatamiento, una venida gloriosa, no. Los discípulos no captaban, bueno, no habían captado la cruz y la resurrección, mucho menos iban a captar todo lo escatológico, el reino en gloria, todos estos asuntos que son complejos. Así que cuando los discípulos esperaban que Jesús les diera la señal en singular, no estaban en la expectativa de que Jesús les nombrara un símbolo de señales para que ellos supieran cuándo Cristo venía. No son las señales, por así decirlo, las señales de la venida de Jesús, más bien son las señales del fin. Ahora, las señales pueden anteceder su venida y de la misma manera acompañarla. Y ahorita quiero explicar este punto, pero podemos tener seguridad que el panorama actual no necesariamente es el desenlace final. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces la iglesia se turba cuando ven las cosas que están sucediendo. Y yo he visto en muchos casos creyentes que se alarman cuando ven noticias.
posiblemente hay una escasez de alimentos, que posiblemente hay escasez de gasolina. Y a veces usted ve que la iglesia se mueve más por las noticias, por el evangelio. Hay veces que cuando se dan estos escenarios, como lo que vemos, como lo que observamos en Mateo, guerra, peste, a veces el mensaje de la iglesia cambia, se acomoda al tiempo, por así decirlo. Cuando vemos que hay guerra, peste, o en muchos casos, cuando vemos estos asuntos de Medio Oriente, Israel siendo bombardeado, Israel atacando acá a Siria, a Pakistán, Afganistán, Gaza, de momento decimos, Cristo viene. Cesa la guerra, se nos olvida el mensaje de Cristo viene. ¿Por qué? Porque la iglesia en muchas ocasiones se mueve simplemente por las señales, por lo que puede estar viendo, pero la Biblia dice que caminamos por fe, no por vista. Si usted como iglesia está esperando activarse cuando venga un terremoto, cuando venga un tsunami, cuando llegue otra peste, pues usted no está entendiendo que Jesús no dejó señales para que supieran cuándo venía, sino que las señales simplemente dan un llamado a la vigilancia. Las señales que pueden darse así de manera consecutiva hasta la señal simplemente están puestas para que los discípulos estén vigilando. ¿Qué significa eso? Que si usted está viendo el panorama actual y usted no se está filmando, pero usted no está entendiendo el mensaje de Jesús. Si usted está viendo lo que está pasando y usted simplemente es alarma, coge miedo, pero no se afirma, no vigila, no es constante la fe, usted no está entendiendo lo que Jesús tiene. Así que el panorama actual no es final. ¿Qué significa eso? Que tenemos que seguir siendo la iglesia de Jesús. Nada nos debería paralizar, nada nos debería asustar. Por eso, hermano, yo doy gracias a Dios que hace años yo dejé de enfocarme en lo que son los asuntos de noticias. La noticia no es católica. Las noticias que usted ve por ahí no es católica. Muchas veces las noticias se ajustan son amarillistas, dependiendo si es NGN, pues ellos tienen su política de cómo la lanzan, si es por allá, se ajustan a los medios, se ajustan también al dinero. Muchas veces la noticia también hay mucha desinformación. Entonces la iglesia, no es que está mal con noticias, pero el mensaje de la iglesia es el tenemos que regirnos por lo que dice la palabra. Y usted va a ver que en estos versículos que leí, que estamos predicando, al final lo que Jesús quiere que los discípulos prediquen, que hagan su voluntad. Por lo tanto, en el tercer punto, la tercera verdad fundamental, ya estamos casi terminando, es que la iglesia ha sido llamada a la resiliencia. Y quizá esta palabra usted la escuchó recientemente, resiliencia. Esta palabra yo creo que tuvo, yo diría, su auge cuando llegó el COVID, o la COVID, como se suele decir. Cuando llegó este virus, que era mortal en su inicio, la iglesia tuvo que mantener su perspectiva de manera resiliente. ¿Y qué es la resiliencia? Básicamente es recuperarse, o tener la capacidad de recuperarse de situaciones difíciles, o adaptarse y salir fortalecido. Eso es básicamente ser resiliente. Y cuando ocurrió, digamos, este evento del COVID, la iglesia tuvo que adaptarse. Y lo voy a decir en el buen sentido, porque nosotros experimentamos un tipo de silencio. Cuando llegó esto, yo creo, y no sé si me puedo equivocar, pero yo creo que como que no vi ningún profeta de estos que están haciendo terremoto anunciar esto. Es fácil usted ir a YouTube o a Facebook y escuchar profetas de que viene un terremoto a Puerto Rico. Obviamente Puerto Rico es una isla rodeada por agua. Si cae un terremoto, puede venir un maremoto, etc. Y esa es una profecía que constantemente viene. O de hecho, profecía de que viene un huracán categoría 5. Bueno, es normal. Puerto Rico ha experimentado varios huracanes categoría 4, categoría 5. Así que es normal que pueda ocurrir porque estamos ubicados en un lugar donde los huracanes azotan. Esta es una profecía que muchas veces, y en Mateo vemos que Jesús dijo que estamos viendo con los falsos profetas. Porque hay gente que profetiza por lo que sabe. Pero antes de que llegara este virus, yo no escuché gente, por lo menos yo, hablando de esto. No escuché. Recientemente escuché una persona que comenzó a hablar de un virus que venía y lanzó una profecía. Pero ya el virus estaba y aprovechó el momento para lanzar la profecía. Y qué bueno que el virus, hermano, se desapareció, se quedó en China. Y la profecía decía que venía para acá. Pero cuando ustedes vienen a ver, a veces los profetas de hoy se mueven por lo que está pasando. Por eso que Jesús fue claro: no pongan la mirada en las pestes, en las enfermedades,
vigilen, perseveren, prediquen el evangelio. Porque al final, si te pones la cara en esto, se va a tumbar. Quizás su mirada se ponga en el profeta. Y el profeta puede fallar, y va a fallar la mayoría de las veces. Así que la iglesia, este es el punto, fue llamada a la resiliencia. Jesús advirtió de persecuciones, de traiciones y específicamente de que el amor se enfriaría. ¡Aleluya! Pero también prometió que el que persevere hasta el final o hasta el fin será salvo. Y la resiliencia está ligada a esta palabra de perseverancia. La resiliencia espiritual no es solo aguantar, es resistir, adaptarse, seguir adelante fortalecido. Por lo tanto, resistimos la adversidad con una fe viva y comprometida. Cuando ocurrió este evento, hace ya casi 5 años, recuerdo que me llamó un evangelista, que era predicador, que el hermano Henry Luis. Y cuando él me llamó, él me dijo: Alfredo, ¿qué pasa? Que los pastores están diciendo que cierran las iglesias. ¿Qué pasa con los pastores de esa doctrina que los veo asustados? Me dijo: yo no sé tú qué tú vas a hacer, pero yo voy a predicar. Yo voy a poner un megáfono, me voy por las calles. Y me voy con el pastor, me voy con la iglesia. Yo no tengo miedo a eso, yo he estado en India, estoy en otro lugar y me voy a predicar. El hermano se fue a predicar en medio de la pandemia. Se fue a predicar. Yo, un mes después, el pastor me envió a su iglesia. Y cuando yo llegué a la iglesia, para sorpresa mía, la iglesia estaba llena. O sea que el COVID, la pandemia, no pasó a la iglesia. Esta gente comenzó a predicar y lo que hizo fue que la iglesia se llenó. Y yo, en medio de la pandemia, lo vi predicar en una iglesia, allá en un monte escondido, predicando. Y muchas iglesias se paralizaron. Hasta el día de hoy hay iglesias que todavía no han abierto las puertas. Se dejaron. Los pastores cogieron vacaciones y dejaron la iglesia y dejaron el pastorado allí. Se quitaron los zapatos y dejaron el pastorado. Lamentablemente, mucha gente en la pandemia se apartaron de la fe. Usted leyó ahorita conmigo que muchos se van a apartar de la fe. ¿Por qué? Pusieron la mirada aquí. Señal. Y lamentablemente muchas iglesias se silenciaron. Esta iglesia, gracias a Dios, fue de las primeras en abrir sus puertas. Estábamos ahí en un grupito de 5 o 6 hermanos, dando los cultos. Dimos culto en vivo. ¿Por qué? Porque nos adaptaron. La pandemia quería silenciar la iglesia, pero la iglesia se tuvo que adaptar. Tuvo que dar culto en Zoom, tuvo que predicar en la calle, tuvo que hacer algo. No pudo seguir la corriente del sistema. Se adaptó en la pandemia y siguió alumbrando, siguió predicando, siguió perseverando, porque eso es lo que la iglesia ha sido llamada. Aleluya. Y yo le predico esto, quién sabe, no estamos ajenos de que pueda haber otra pandemia. Por lo tanto, tenemos que ser resilientes. La iglesia no tiene que aprender a adaptarse a los tiempos. Los tiempos han cambiado. Yo quiero que usted sepa, y quizás no esté de acuerdo conmigo, pero hoy día predicar el evangelio como antes, quizás no se igual. Antes no había tanta tecnología, antes era distinto, la gente no sabía tanto. Usted le predicaba el evangelio y quizás no iba a cuestionar. Pero hoy día predicar es difícil. Todo el mundo, por lo menos en Puerto Rico, escucha el evangelio. Hay que buscar nuevas estrategias. Y esas nuevas estrategias pueden estar acorde a la Biblia, así que no estamos hablando de cosas nuevas, son mundanas. La iglesia tiene que adaptarse a los tiempos. Por eso, lamentablemente, yo he visto, usted ve que hay iglesias de 40, 60 años que lo que quedan son ancianos. Y usted dirá: wow, es una iglesia buena, ancianos de pelo blanco que ora. Una iglesia así, 5 años, va a desaparecer. Si una iglesia con ancianos no logra producir niños jóvenes, no tiene futuro. Y hay iglesias con templos grandes, llenas de ancianos, que no hay jóvenes. La gente no le interesa ahí. ¿Por qué? Porque no se lograron adaptar. No lograron llegar a esa necesidad. Los jóvenes están perdiendo. Hay una serie que no la he visto, está en Netflix, se llama Es la Adolescencia. Y mucha gente está viendo esa serie. Dice que está brutal, que eso que está pasando. Y lamentablemente, el asunto es que hoy día los jóvenes están pasando cosas que la juventud del 80, 90, 70 no pasan. La iglesia tiene que aprender a trabajar con los jóvenes. Tenemos que aprender a adaptarnos al tiempo. Por eso, gloria a Dios, que Dios está levantando gente que están estudiando. Yo me propuse estudiar y yo creo, hermano, que la iglesia tiene que salir de la ignorancia. En los tiempos de antes no se permitía que se estudiara. Eso era pecado. Usted no podía estudiar porque Cristo venía. Y muchas veces la iglesia creció con esa ignorancia. Porque como ya las señales que está levantando la Unión Europea, ahí está la bestia de Apocalipsis 13, 17, está la Unión Soviética, ahí está Gog y Magog, y comenzaron a alinear tantas profecías, tantas señales, que al final lo que la iglesia hizo fue poner la mirada en las señales, en Israel, en un signo de cosas, y dejó de mirar a Cristo. Dejó de buscar alternativas para alcanzar la vida. Y Jesús en este sermón, y aquí me enfatizo en los versículos 9 al 13, está llamando a la iglesia a la perseverancia para que pueda predicar. Si la iglesia no persevera, va a ser imposible predicar.
Si la iglesia no logra perseverar con fe, de nada va a servir la predicación. Porque la iglesia tiene que predicar con el testimonio constante. Si la iglesia logra perseverar, ese mensaje del evangelio va a acompañar un respaldo de Dios. Por eso, en este tercer punto, la iglesia es llamada a ser resiliente. Así que hay que escudriñar, hay que ver si estamos caminando acorde. Ahora, para ir concluyendo, ¿cuál es el fin? Vimos que en varias ocasiones Jesús dijo, no es el fin. Van a haber terremotos, van a haber esto, no es el fin. Sin embargo, en el versículo 14, Jesús fue claro de cómo va a llegar el fin. Y dijo, lo voy a repetir, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando usted se fija, y usted puede alinear este texto con otro, el llamado de Jesús siempre fue a preparar a sus discípulos para la predicación. Nunca tuvo la intención de que ellos supieran cuándo Él venía. Por eso en este sermón Jesús les dice, ni el día ni la hora nadie lo sabe. Ni los ángeles, ni el Hijo mismo. Dicen algunas variantes en Mateo, en Marcos dice claro, ni el Hijo sabe, solamente el Padre. Porque era natural que los discípulos quisieran que cuándo iba a ser el día. Algo similar ocurre en Hechos capítulo 1, versículo del 6 en adelante. Jesús iba ahí, ya lleva 40 días con ellos, y los discípulos le dicen, mira Señor, ¿cuándo va a llegar ese día? Que va a restaurar el reino de Israel. ¿Y qué le dice Jesús? No toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros, que el Espíritu Santo que es el testigo de Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Los discípulos querían saber cuándo llegaría ese momento, esa señal. Pero ¿qué les dice Jesús? No nos toca a nosotros saber eso. Solamente prediquen y hagan con el poder del Espíritu Santo. Prediquen. Y de momento, cuando los discípulos entienden eso, ¿sabes lo que ocurre? Jesús asciende al cielo. Y ellos se quedan mirando a Jesús, subiendo en las nubes. Y los ángeles le dicen, ese mismo Jesús que usted ha visto, que ha subido en nubes, así como volverá. ¿Cuándo? No saben. Los ángeles lo dijeron, no saben. Los ángeles no saben el día. El punto es que así mismo como subió, volverá. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza de Dios. Va a volver. ¿Cuándo? No sabemos. Las señales no indican su venida. No lo indican. Pero sí son capaces de fortalecer a la iglesia. Por eso yo quiero que usted sepa, voy a recapitular los puntos. El panorama, los tiempos difíciles, adversos que estamos viviendo, nos dice que Dios está en control. Dios está en control. Si usted me viene explicando con este brazo izquierdo, porque me dijo que el hombre entiende, lo disloqué. Y esta es la tercera vez que estoy en el hospital por ese asunto. Y yo estaba aquí en el hospital, estaba solo, porque mi esposa estaba llevándolo con mi madre, que luego me ayudó. Y yo tenía que aprovechar más el tiempo. Siempre estoy en el hospital, y esto lo digo por experiencia, no es que me quiera, no me siento hasta cierto punto, me siento bien por esto. Pero a veces, si no me sucede esto, a veces como que me falta motivo para predicar. Y como estaba en el hospital y estaba sufriendo, pues comencé a predicar a la gente. Les hablaba y predicaba, mira, ustedes van a la iglesia. Pero en ocasiones, si no me pasa ningún dolor, yo puedo ver gente y yo no me conozco. Es la verdad. Usted ve que a veces estoy rodeado de gente y yo solamente estoy enfocado en mis cosas. Pero cuando estoy en esa necesidad, en ese dolor, que estoy solo y me veo que hay gente igual que yo, comienzo a predicar. O sea, a veces Dios permite la dificultad, la adversidad, para que uno predique el evangelio, y cuando esas cosas ocurren, te vas a dar cuenta que está en control. ¿Por qué digo eso? Porque al final el doctor no era ortopeda, no pudo enderezar el hombro, él intentó, no había anestesia, me lo tiró por todos lados. Yo vi, hermano, todas las estrellas que había en los cielos, los planetas, y no me lo enderezó. Y cuando me estaban ya, me iban a trasladar por otro hospital, que me estaban vendando, por ese caso una momia, en ese momento que me estaban vendando, se me enderezó. Ya me iban a trasladar. Y ahí mismo se me enderezó. Pero wow, yo llegué a tiempo. Por eso pude identificar que Dios está en control. La adversidad que puede llevar a predicar el evangelio. Lo hizo conmigo. Después del hospital, fui a Walmart y allí en el que dabban medicamentos, comencé a predicar a otra persona. Porque a veces, si nos pasan cosas difíciles, nosotros no sentimos el impulso a hacer evangelio. A veces tiene que pasar situaciones difíciles para que tengamos un testimonio. Y la iglesia fue creada para eso, no para asustarse con los tiempos. Al contrario, la iglesia es la esperanza para estos tiempos difíciles. El mundo está buscando refugio en otras cosas. Hay tiroteo, hay matanza. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Se van al mal? No, a predicar a Cristo. El mundo está buscando solución en otras cosas. ¿Qué pasa en la iglesia? Predicar el evangelio. Ahí está la solución. El
mensaje del reino, buena nueva. Dios es capaz de ¿qué? De salvar al perdido, de levantar al caído, de restaurar al adicto, a la prostituta, a los marginados. Ese es el evangelio. Por eso el verso 14 dice: predíquelo hasta los confines. Y ahí viene el fin. Cuando la iglesia cumpla el propósito por el cual fue creado, yo creo que en ese sentido ya quizás no haga falta la iglesia. Por eso, de algún modo, tenemos que entender que si estamos aquí, si Cristo no ha venido, es porque todavía hay un propósito con nosotros. Y así usted quiere confirmarlo, en 2 de Pedro, capítulo 3, dice que mucha gente tiene la vida del Señor por tardanza. Y de hecho, hay muchos burladores que creen que como el Señor se ha tardado tanto, ya no va a venir. Pero el Señor, o sea, Pedro escribiendo, dice que el Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo creo que así Cristo ha venido hoy es porque Él es paciente para con todos. Quizás, yo quiero que usted se analice. Si Cristo hubiese venido hace 5 años, ¿usted se hubiese salvado? ¿Dónde usted estaba hace 5 años? Si Cristo hubiese venido hace 15 años, ¿dónde usted hubiese estado? ¿Ve? Si Cristo hubiese venido hace 20 años, por eso la venida parece que es lenta, porque Dios es paciente para con nosotros. Por eso es que si usted está aquí hoy es porque aquí le predicó el evangelio. Y esa predicación que no alcanzó, ahora usted tiene que compartir eso con los demás. Por lo tanto, ¿cuál es el fin? El verdadero fin no es el cambio, sino el cumplimiento de la misión. ¿Cuál misión? Mateo 28, 19 al 20, Marcos 16, 15 al 18. Y será predicar el evangelio del reino a todo el mundo. El mensaje del reino debe llegar hasta los confines. Así que tenemos que entender que esta señal, este panorama que está experimentando la iglesia, no es fiable. No es fiable. Y yo voy a finalizar con un mensaje que le había escrito en Facebook. Quizás usted lo leyó, lo escribí hace como un mes aproximadamente. Y quizás es la parte más difícil, pero quiero compartir con ustedes. Y así vamos a dar ya por finalizar este mensaje. Quiero compartir un escrito. Si ustedes más tarde los quieren, se lo puedo compartir. Está en Facebook, pero si usted lo necesita escrito, pues yo se lo comparto. Estoy buscándolo por aquí. Esto, yo hermano, lo escribí hace un mes por esta misma razón. Porque a veces veo que la iglesia solamente se enfoca en lo exterior. Y de hecho, hemos caído al extremo de decir que Israel es lo profético de Dios. Y un sinnúmero de cosas que no están en la Biblia. Y a veces la iglesia se ríe solamente por lo que está ocurriendo y no se dirige por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dirige a la iglesia a la predicación, al evangelio. La iglesia, constituida por el Espíritu Santo, tiene el llamado del ministerio de la reconciliación. Ahora, quiero compartir este escrito. Y dice así: las señales de los tiempos finales se han manifestado desde hace casi 2000 años. Si nos remontamos al sermón de los olivos, que es el mensaje que estamos leyendo, Mateo 24, 25, Marcos 13, 21, es evidente que estas señales no fueron dadas para indicar el concepto que está suelto. Pues Jesús mismo dijo: de aquel día y hora nadie sabe, Mateo 24, 36. Las señales confirman que Él viene, pero no cuándo viene. Mateo 24, 32, 33, Lucas 21, 29 a 32. Por ello, a lo largo de la historia han surgido escenarios que prefiguran ese día. Una expresión que hace referencia al día del Señor. Usted va a encontrar en ocasiones que la Biblia habla de aquel día, el día de Cristo, el día del Señor, el día de Yahvé. Y ese día es cuando el Señor viene a hacer juicio. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 3, y 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Para comprender esto, basta con analizar el contexto de Mateo 23, 37 29. Ahorita lo analizamos, ahorita mencioné ese contexto. Y los primeros versículos del capítulo 24. Donde los discípulos preguntan acerca de la destrucción del templo. Esa destrucción ocurrió en el año 70 y funciona como un tipo, un patrón del día del Señor. También le preguntan los discípulos cuál será la señal de su venida, la cual marca el fin del mundo o la consumación del siglo. Si usted va, por ejemplo, a la parábola de Mateo 13, 49, usted va a ver que su venida en juicio marca esa consumación del siglo. Jesús menciona múltiples señales, hay un énfasis en el plural, que acompañarán su venida hasta que finalmente se manifieste la señal del Hijo del Hombre en las nubes.
es decir, su gloriosa aparición para reinar en la tierra. En otras palabras, los discípulos querían saber cuándo se daría la señal de que Él se revelaría al mundo como el Mesías prometido, que restauraría el reino a Israel. Hechos capítulo 1, 5 al 7. Jesús responde en su sermón escatológico alineando su enseñanza con la profecía de Daniel, donde el Hijo del Hombre recibe los reinos y viene en la nube para reinar y derrotar el imperio del mal. Daniel 7, del versículo 9 al 27. El texto dice, y vamos a entrar al verso que es clave de Mateo 24. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre la nube del cielo, con poder y gran gloria. Observe que Él viene en las nubes, lo que implica que Él estaba oculto. Por ello, todas las señales mencionadas al inicio del sermón del Monte de los Olivos funcionan como principios de dolores. Este proceso de parto se intensifica. Si usted sigue leyendo el texto, para que usted me entienda, y nosotros no vamos a predicar de esto, pero en el versículo 15 se habla de una abominación desoladora, que es un evento futuro que viene acompañado con un anticristo. ¿Qué significa esto? Que los principios de dolores forman parte de una estructura, escatológicamente, nosotros solemos llamarlo los 7 años de tribulación, que empieza en 3 años y medio, principio de dolores, y la gran tribulación, que son los 3 años y medio finales, se da o empieza con esa abominación desoladora que habló Jesús. Marcó en Mateo 24, 15, Marcos 13, 14. Ahora, miren esto. Este proceso de parto se va intensificando hasta que se produce el alumbramiento, que es equivalente a la revelación de Jesucristo en la tierra. Puede verse en Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 7 al 10, que es la manifestación plena del día del Señor Jesucristo. Al parecer, esta metáfora del principio de dolores y el alumbramiento apunta a una venida extendida compleja, un argumento que es sostenido. ¿Qué significa esto? Para que usted me entienda, quizás esta parte es un poco técnica, pero yo quiero que usted sepa que ese principio de dolores que estamos viendo en Mateo 24, de algún modo va a ser futuro. Vemos una prefiguración, una antesala, pero cuando Cristo vuelva por su iglesia, todo eso se va a dar y va a ser constante hasta que Cristo aparezca. Si usted, por ejemplo, en los profetas, y ahorita me detuve un poco con Jeremías, pero si usted va al caso de Isaías, habla de principios de dolores. Y estos principios de dolores se conocen como áreas mesiánicos. Todos estos principios de dolores abarcan lo que es un periodo de juicio. Y actualmente lo que estamos viendo no se asemeja a lo que vendrá. Por lo tanto, la iglesia tiene que tener en cuenta que nosotros estamos en un tiempo de gracia, que tenemos libertad para predicar, porque vendrá un momento, yo creo que Jesús está hablando, donde matarán literalmente a todos los cristianos, donde habrá una gran tribulación, donde habrá un anticristo. Todo eso está en ese Señor. La iglesia simplemente está viendo una antesala, algo previo. Cuando llegue el momento del día del Señor, que la iglesia está arrebatada, ahí comienza el principio de dolor a manifestarse de manera, digamos, consecutiva, sin pararse, formando una estructura hasta que llegue el alumbramiento. ¿Qué es alumbramiento? Bueno, Jesús estaba oculto en las nubes, nadie lo había visto, y de momento se manifestó la revelación. Ahí llegará el fin. Jesús mismo viene como el Hijo del Hombre, se da la señal, y Él viene ¿a qué? A reinar. Viene a poner fin al pecado. La iglesia tiene que tener en cuenta que es Jesús el que va a arreglar todo. Y quizás esto sea para un estilo bíblico. Lo que quiero decir con esto, que concluyo, es que nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos en tiempos difíciles, pero que al final el Señor nos mandó a ser resistentes, a perseverar, a mantener la fe y a predicar el Evangelio. Así que, hermano, no sé qué tan detenido en este tiempo, cuál ha sido tu circunstancia, pero creo que el Señor nos dio un mensaje para que podamos permanecer firmes. Y concluyo, no estamos llamados a temer a las señales, sino a responder con ellas, a responder a ellas con misión. Mientras el mundo se sacude, el reino se expande. Jesús no nos dejó estas palabras para que vivamos con temor, sino para que vivamos
preparados. Yo quiero que usted en esta hora, antes de entrar en parte, usted, hermano, saque un minutito y analice si lo que está pasando sobre todo lo está paralizando o lo está motivando a pelear. Si las dificultades que usted está enfrentando, adversidades, problemas personales, lo están paralizando o le están aumentando la fe. Saca un minuto para reflexionar. Si la situación actual, el afán de la vida, el trabajo, el cansancio, la enfermedad, todo esto lo está deteniendo o está haciendo que usted se acerque más. Si las señales, lo que es la noticia, lo está alarmando o simplemente lo está preparando, lo tiene con una mirada firme en el Señor. Porque si usted ve noticias y usted es capaz de mantener su mirada firme en el Señor, siga viéndolo. Pero si usted es la persona que ve noticias y pierde su fe, pierde la esperanza, mejor saque tiempo para orar. Busca Dios en secreto. Alíñese con lo que dice la palabra. Busque la voluntad de Jesucristo. Busque, hermano, esa llenura del Espíritu. Busque el gozo del Señor. Porque al final Dios nos llamó para estar preparados. Así que vamos a estar puestos con estos pies. Vamos a darle gracias, hermano, al Señor. Yo creo, hermano, que el Señor viene. Él viene en una nube, todo le verá. Arrebatará a los santos estarán con él en las nubes, y esos mismos santos que fueron levantados vendrán con él. El mundo será testigo. Y Cristo pondrá fin, hermano. Pero mientras la iglesia fue llamada a qué? Caminar en justicia, en santidad. Hay que representar a Jesús en la tierra. Así que no sé qué te está deteniendo, pero es hora de que nos paremos a la brecha. No podemos estar realizando cuando es llamado, paralizarnos, desmotivarnos, desenfocarnos. Es hora de entender el mensaje y ponerlo por obra. Es hora, hermano, de agarrar el manto de Jesús. Creer en los milagros, la salvación, en la sanidad. Creer. ¿Qué le cuesta, hermano, creer que no para hacer? Creer que no para hacer. Dios puede sanar, Dios puede libertar, Dios puede los tiempos. En el COVID, muchos cristianos murieron, pero también muchos cristianos que vieron la muerte fueron levantados para poder decir. Explica esto, que Dios es soberano. En esa situación que usted experimentó hace 20 años, no pudimos descubrir cuál es está Cristo, pero sí pudimos aprender y descubrir que Dios es soberano, que Él está Cristo, que Él es poderoso, que Él no abandona la iglesia, que Él sustenta a los santos. Yo tengo el mismo trabajo que logré tener con el COVID. Llegó el COVID, ahí apareció un trabajo, y ese es el que me COVID. O sea, en ese suceso se abrieron muchas oportunidades. Me casé, más tarde tuve hijos. Para muchos fue un caos, pero para otros, como pusieron su mirada al Señor, fueron oportunidades. ¡Aleluya! Así que, hermano, la adversidad, las pruebas son oportunidades. Gracias, Espíritu Santo, gracias a Dios. ¡Aleluya! Que nos ayude a ser resilientes. Gracias, Jesús. A no poner la mirada en lo exterior, sino en ti. En ti, aquí nuestra cabeza y mirar al cielo, reconociendo que nuestra redención está cerca. Como dice Romanos 13:11, ya está más cerca nuestra salvación que cuando creímos.